Los derechos humanos son exclusivos de la persona humana y cuentas con ellos por el simple hecho de existir. Son inherentes, inagenibles e imprescindibles. La palabra proviene del vocablo latín "derectum", que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. La palabra humano es de origen latín, formada por humus, que significa tierra, y el sufijo anus, indica procedencia de algo, en virtud de referencia que se hacía de que el primer humano fue hecho con arcilla, tierra o lodo. Al comienzo de la historia de la humanidad, no existían los derechos humanos y respeto nulo a la vida ajena, sin valor, sin expresión, sin respeto, sin nada. Hasta la conquista de Babilonia, en donde Ciro el Grande decidió cambiarlo, anunciando la libertad para todas las personas, libertad en todos los aspectos, social, religiosa, cultural, etc. Este acontecimiento quedó plasmado en el cilindro de Ciro, y este sería el inicio de lo que hoy en día conocemos como derechos humanos. Este acontecimiento se conoció en todo el mundo y se reconoció que la gente seguía estas leyes naturalmente y fueron reconocidas como el derecho natural. Al paso del tiempo se perfeccionaron y reformaron el derecho natural, haciendo que todas las personas tenían estos derechos y nadie podía invalidarlos. El derecho natural cambió a derechos naturales, señalando que todos los seres humanos habían sido creados por igual y que esos derechos no eran inventados, sino naturales del hombre. Durante varios periodos, los derechos naturales se vieron amenazados por diversos conflictos armados provenientes de Europa. Se redactaron tratados internacionales en Europa garantizando y respaldando los derechos naturales. Pero, ¿qué pasaba con el resto del mundo? Mahatma Gandhi, a causa de toda la violencia, señaló que los derechos naturales debían ser regidos en todo el mundo y no solo en Europa. Los derechos naturales se encontraban al borde de la extinción, ya que 2 guerras mundiales infringían estos derechos a millones de seres humanos y el mundo necesitaba urgentemente un cambio. Todos los países del mundo, a causa del caos provocado, unieron fuerzas formando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y su función es reafirmar la fe en los derechos humanos, fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana, quedando así, finalmente, como los derechos humanos y plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un conjunto de 30 derechos. Pues creo que el propósito de los derechos humanos es actuar, proteger y salvaguardar a las personas. El derecho humano para cualquier ser humano pues es el respeto de aquí para allá y de allá para acá. Porque son una garantía y una protección a cada una de las personas para no ser vulnerables. ¿Alguna vez fueron vulnerados tus derechos humanos? ¿Alguna vez fueron vulnerados o violados tus derechos? No. ¿Alguna vez fueron vulnerados tus derechos? Sí. ¿Alguna vez fueron vulnerados tus derechos? Sí, en alguna ocasión. Fue que si alguna vez fueron vulnerables o violados sus derechos, y me contestaron que era lo que lo violaban más eran las autoridades. ¿Crees que en la sociedad se respetan los derechos humanos? Pues yo creo que hoy en día no, ya que hemos visto muchas discriminaciones sobre las
¿Crees que la sociedad en la actualidad respeta y valora los derechos humanos? No, no, ¿Por qué? no, pues porque, por decir, principalmente los que viven en lugares alejados, pues, ¿cómo van a la escuela? No tienen, pues ese derecho como que yo lo veo muy por los medios, no hay un medio de transporte, pues ni siquiera ni a la salud, para nada. Sí, son vulnerables. Porque si creían que en la sociedad se respetaban los derechos humanos y dijeron que no. Yo siento que algo que todavía seguimos desarrollando mucho es la ignorancia por parte de los derechos, ya que pues sabemos de los derechos, sabemos qué son, pero ahora sí que a veces no sabemos cómo manejarlos, no sabemos cómo ejercerlos, cómo ponerlos en algunas situaciones que a lo mejor día a día tenemos que saber llevar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista siento que hace falta mucho por conocer como personas, nos hace falta mucha información, que a lo mejor a algunas personas no les conviene que nos enteremos de ello. Hay muchos, así como los jóvenes como los mayores piensan que o se cierran a la idea de, pues al final de cuentas van a hacer lo que les quieran. Conclusión: los derechos es un conjunto de normas que rigen la sana convivencia del hombre en la sociedad. Y los derechos humanos son los que simplemente tienes por el simple hecho de existir. Estos no te pueden ser quitados o arrebatados, no tienen un valor monetario. Estos derechos siempre están vigentes en todo el planeta. Estos no pueden ser pasados o otorgados. Los derechos humanos es el trato que tienes hacia las demás personas y hacia ti mismo, sin importar color de piel, estado físico, elección de género, tu religión, estado civil. Estos derechos humanos implican muchos factores, como el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a expresarte. En sí, los derechos humanos son todas esas libertades que tienes de actuar y de pensar, sin ser juzgado por ninguna otra persona, pero siempre y cuando respetando al otro. A lo mejor con el desarrollo como persona que cada quien tenga y como el interés que cada quien le dé es el manejo con el que lo vamos a ejercer, ¿no? Vamos a ejercer los derechos que tenemos. Respeta, valora y haz valer tus derechos humanos. No te quedes callado. Si tú no luchas por ellos, ¿quién lo hará?